Talento. Voy a mostrarles la segunda parte de cómo Goxar graba y edita sus vídeos. Pero como ya he hecho un primer vídeo, en este segundo tuve que hacer algunas cosillas poco legales para descubrir más a fondo las técnicas de Gox. Una vez terminada esta profunda investigación, decidí buscar la forma de agradecerle a Gox. Primero, por prestarme su cerebro, comentar el vídeo y suscribirse a mi canal. Pero sobre todo, y de verdad, sobre todo, agradecerles a todos ustedes, los cientos de nuevos brudas que han decidido darme su confianza suscribiéndose al canal. Pero, ¿cómo agradecerles? La verdad es que no se me ocurría nada, así que pensé, hasta que tuve una idea única y original. Me dije, voy a pintar. Así que sin perder mucho tiempo salí a la calle para comprar todo lo necesario. Y una vez de vuelta a casa, busqué algunos tutoriales, los vi y me puse manos a la obra. Pero me di cuenta que no compré lápices, así que tuve que recurrir a mi bolígrafo favorito. My brudas, enjoy the reveal. Quedó ugly as fuck. Yeah. Creo que oficialmente queda demostrado que pintar no es lo mío. Pero entonces, ¿qué hacer para agradecerles a ustedes y a Gox? Un poema. Sí, un poema. No soy poeta, pero recuerdo que en el colegio no se me daba nada mal. Así que aquí les va, muchachos. Todo comenzó aquel día. El día que le encontraría. Encontrar su canal fue amor a primera vista. Y es que cómo no enamorarse del arte de la Mona Lisa o lo inclinado que está la Torre de Pisa. Si es que son puro arte, así como Gox en sus historias pinta. Sin importarnos que el ver de él un día odiaría, me decidí a hacer un vídeo mostrando cómo él edita, llevándome la sorpresa que un éxito sería. Trayendo Gox a mi canal nuevos miembros a esta familia, gracias a Gox mi canal cada día crecía. Así que hice una encuesta a ver qué vídeo querían. Y aquí me tienen haciendo la segunda parte de este artista, que editando y dibujando una vez al mes nos paraliza, cada vez que YouTube con su campanita avisa. Gox ha sacado un nuevo vídeo, y mi cabeza en silencio grita, ¡oh yeah! Se vienen unos minutos de disfrute, dicha y alegría. Moachos, moachas, no tienen ni idea lo feliz que me encuentro ahora mismo. Este primer vídeo de Gox ha superado con creces todo lo que esperaba de este vídeo. He recibido cientos de mensajes positivos de parte de ustedes. El hecho de que Gox también lo haya comentado. Cientos de nuevos suscriptores. Mil gracias por este apoyo, porque no me lo esperaba. Y estoy recibiendo tanto cariño de parte vuestra que pues me siento feliz. Me siento con muchas más ganas de seguir creando, porque este es el primer vídeo en el que realmente veo un cambio a la hora de recibir más cariño. Pero bueno, ahora sí viene lo bueno. ¿Para qué estamos aquí? La segunda parte de Gox. ¿Qué voy a explicar en esta segunda parte que no he explicado en la primera? Y para eso vamos a ir un poquito más allá de lo que es la grabación y la edición de cómo lo hace Gox. Vamos a explicar un poco la estrategia que él usa, que hace que sus vídeos sean tan increíbles. Y también voy a explicar la parte de edición, que en concreto va a ser cómo él hace el color de sus vídeos, cómo pinta cuando edita, es decir, el look que le da a sus vídeos. Vamos a hablar un poco del diseño de sonido, que es realmente para mí de las partes preferidas de la edición. El sonido es importantísimo y Gox lo sabe utilizar muy bien. Vamos a explicar el efecto que hace Gox cuando se pone la ropa. Y por último, la técnica que he usado con la del bolígrafo y que hace Gox en sus vídeos. ¿Cómo la llamo? Slow motion reverse, o cámara lenta al revés. ¿Por qué nos gustan tanto sus vídeos? ¿Por qué nos quedamos hasta el final de verlos?
Y hay un factor mucho más importante más allá de la edición y cómo graba Gox, y es el storytelling, contar historias. ¿Por qué crees que desde niños nos vemos fascinados con historias como el Peter Pan, la Sirenita, el Rey León? Porque desde el principio nos están costando algo y sabemos que va a haber un final. Uy, se nos fue la luz de atrás. Y esto es lo que nos engancha. Siempre estamos esperando un final para ver. Y esto lo hace Gox muy bien. Desde el principio nos cuenta una historia. Nos dice, voy a hacer esto y va a haber un final. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo estamos esperando ese final, por lo cual vemos todo el vídeo. Y lo hace de una forma dinámica, utilizando otro gran factor: la música y el sonido. En los vídeos de Gox la música juega un papel importantísimo porque la cambia constantemente y es música dinámica, divertida, que te dan ganas. Directamente escucharla te dan ganas. Entonces, ¿qué pasa? Mezclado con una buena edición, mezclado con una buena grabación y mezclado con su arte, hace una mezcla explosiva de un vídeo increíble. ¿Por qué? Los vídeos de Gox Art funcionan también. Color grading o la corrección de color. He tomado un trozo del último vídeo de Gox para intentar replicar el color que él ha usado justo en esa toma. Esta es la toma de Gox y esta es la toma que yo he replicado. Como ven, se asemejan bastante. Quiero enfatizar que conseguir exactamente su look pues no es nada fácil porque no es exactamente el que usa. Simplemente por sentido común miro los colores en las sombras, en los medios tonos y en los highlights, en las luces, e intento replicar. Entonces aquí lo vamos a hacer juntos. Aquí ya está hecho. Sí, desactivo aquí. Este es el vídeo original que yo he puesto. Entonces, ¿qué he hecho aquí en corrección básica? Lo que he hecho es subir el contraste a 37, bajar las sombras. Mira, aquí las he bajado porque creo que sus vídeos son bastante contrastados, y la saturación la he bajado. ¿De acuerdo? Una vez, estos valores igual no les va a servir a ustedes para las tomas que ustedes tengan, pero sí que les puede ayudar como referencia, donde vean que los vídeos de Gox suelen ser bastante contrastados, las sombras un poco bajas y un poquito de saturación, no son tan saturados. Luego nos vamos a ir aquí a la rueda de color, la voy a activar y aquí es donde realmente podemos darle el look. Entonces, mirando la toma de Gox, vemos que las sombras son un teal verdoso, azulado verdoso, más o menos. Y los medios tonos un poquito hacia verdes naranjas, algo así. Entonces aquí lo que he hecho es ir jugando. Si ponemos las ruedas a 0, ¿ven? Vuelven a su estado. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, mira, las sombras las bajamos hacia los verdes. Y ven cómo ya va tomando ese color medio verdoso azulado. Vamos un poquito más, creo que ahí está bien. Y los medios tonos un poquito hacia los naranjas, hacia arriba. Y los highlights yo diría que un poco hacia los azules también, hacia un teal más o menos. Y como ven, se asemeja bastante a la toma. Quizás hay que ir moviendo un poquito las ruedas para aquí, hacia los naranjas, hacia los esto, hasta dar con el look. Pero es como yo creo que él lo hace para conseguir justamente este look que les he explicado. Ahora vamos con diseño de sonido, muchachos. Y quiero que primero vean y escuchen y me digan si notan algo. ¿Han notado algo? ¿Se han dado cuenta de algo? Pues yo se los digo. Diseño de sonido. Todos esos ruidos, sonidos que escuchamos, que pensamos que son naturales, pero no es así. Están puestos a postas para crear más punch, para darle más vida a lo visual, a lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí empezamos con este. Antes de que suene la alarma, escuchen el... Es un sonido de anticipación. Lo que nos va a ayudar es a que, sin darnos cuenta, ya nos está avisando de que viene algo. Escuchen. ¿Se dieron cuenta? Siguiente toma. ¿Se dieron cuenta? Hay un whoosh, es un... Y eso es para que inconscientemente el sonido nos está diciendo de que va a haber una transición de una toma a otra. Y dense cuenta cómo suena y hay una transición de la pantalla a otra toma. ¿Se dieron cuenta? Escuchan el...
Eso es diseño de sonido. Todos esos sonidos que prácticamente ni percibimos, pero que están ahí para ayudar a contar la historia y sobre todo para que lo visual tenga mucha más fuerza. Vamos con el otro ejemplo aquí. Aquí, ¿qué pasa? No, parece que no pasa nada, pero estamos escuchando el clic. Eso ayuda a reforzar lo que estamos viendo, la historia en general. Y luego aquí, la última toma. ¿Han visto? De nuevo, el sonido nos está anticipando de que va a pasar algo. ¿Y qué pasa? Aparece el título, Painting. Dense cuenta. ¿Otra vez? Esta es la importancia del sonido. Mucha gente o muchas veces no nos damos cuenta porque pensamos que están ahí porque sí, y no es así. Están puestos a postas para vendernos mejor la historia y sobre todo para reforzar todo lo visual. Para mí, todo vídeo, el 50% es la música y el sonido. Para el efecto de la camisa nos vamos a situar en un mismo sitio con la camisa que ya tenemos puesta y con la que queremos ponernos en la mano. Sin movernos del sitio vamos a hacer el movimiento como que la ponemos dándonos un golpe. Y luego nos quitamos la camisa que teníamos y volvemos a simular el mismo movimiento dando el efecto de que se ha cambiado la camisa por arte de magia. Luego nos venimos a edición con los dos vídeos y lo que vamos a hacer es los cortes justo cuando te pegas en el pecho. Aquí hacemos el corte. Y luego en la otra toma igualmente hacemos el corte. Cuando hacemos el movimiento buscamos donde pega en el pecho. Aquí unimos los dos clips y voilà. Se hizo la magia. Vale chicos, ahora vamos con mi efecto favorito que he conocido de Gox. Y este le he llamado Slow Mo Reverse o cámara lenta al revés. Para hacer este efecto primero tendremos que grabar la toma en slow motion o en cámara lenta, que tendríamos que grabar a 60 frames por segundo o 120 si nuestra cámara nos lo permite. También lo puedes hacer con el teléfono, ya que ahora casi todos los teléfonos graban también cámara lenta. Vamos a hacer primero la toma y voy a coger el ejemplo del bolígrafo que he mostrado en este vídeo. Entonces grabamos normalmente y siempre lo que tenemos que intentar es apuntar todo el tiempo al bolígrafo y seguirlo con el movimiento, lanzándolo y también cuando está en el aire seguir el movimiento. Vamos a verla primero en normal. Esto está en cámara lenta, como ven. Vamos a acelerar. Entonces, ves, lanzo el bolígrafo, intento que esté todo el tiempo en el frame y voy siguiendo el movimiento hasta que cae. ¿De acuerdo? Para que este efecto se vea más espectacular, pues tenemos que hacer como si el bolígrafo sale de la caja que estaba abajo. Entonces para poder poner el vídeo al revés vamos a darle doble clic y vamos a bajar aquí donde pone velocidad y duración. Y aquí se va a abrir esta pestaña y le vamos a poner velocidad al revés o reverse speed en inglés. Le damos OK y como se van a dar cuenta, ahora empieza desde el final. Entonces el efecto parece que el bolígrafo sale, vuela y lo coges en el aire. Y así chicos, es como hacemos este efecto tan espectacular. Parece difícil, pero así de sencillo. Moachos, moachas, de nuevo, muchas gracias, de verdad, estoy muy contento. He trabajado con este vídeo, creo que no sé cuántas horas seguidas, pero fue una locura, pero estoy feliz del resultado, estoy feliz de que ustedes lo vayan a ver. Y la obra de arte, si la quieren, si alguien la quieren, comenten. Yo quiero la obra de arte en los comentarios y no importa de dónde seas, si la quieres, te la envío. Tenlo por seguro. Al final no ha quedado tan mal, ¿no? Bueno, no sé. Chicos, de nuevo mil gracias. Si quieres apoyarme un poquito, ya sabes, dale like y sobre todo suscríbete. Quiero que seas parte de esta pequeña familia. Vamos a hacerla un poquito más grande todos juntos. Y la última cosa, ¿han visto el último vídeo de Gox que sale volando? Pues tengo buena noticia, sé exactamente cómo hacerlo. Entonces, si también quieren saber cómo se hace, coméntenlo y obviamente si veo que se comenta mucho, lo hago. Moachos, moachas, hasta pronto.